Hola, Dios te bendice. Pues vamos a empezar con nuestra plática nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Juan, Caminando sobre el agua. Fíjate, muchos de nosotros escuchamos los evangelios, oímos lo que hablan en ellos y nos quedamos con ciertas dudas, pero nunca vamos más allá. Sí, nunca vamos más allá de pedirle a Dios que nos revele, que nos explique cómo es. Muchos de nosotros pensamos y pensamos, sí, en las maravillas de Dios. Otros no tanto, otros nada más dejamos pasar, escuchamos la palabra y pues fue una palabra muy bonita, fue una enseñanza muy bonita y ahí queda. Queda sobre una simple enseñanza. Pero cuando realmente le pides a Dios que te diga bien, que te revele, que te explique, Dios en su infinita misericordia te va explicando. Fíjate, yo leía aquí la palabra de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde dice, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Yo me quedé pensando en ese aspecto y me lo estuve imaginando, ¿sí? Después de que Jesucristo hizo el milagro de los panes, ¿sí? Y vio que realmente la gente iba detrás de él para hacerlo rey, y eso no le gustaba. Él se escabulló, él se fue de ahí, ¿sí? Y se fue a orar al Padre. Él se subió ahí a la cima y estuvo orando, se apartó de la gente para orar. Pero fíjate, están los apóstoles, ya recogieron las cestas para que no se desperdiciara nada. Y ya al atardecer los apóstoles estaban esperando ahí a las orillas del lago ¿cómo se llama? Del lago de Galilea. Estaban ahí esperándolo, ¿sí? Ya ven que empieza a oscurecer y dice, no, ya vámonos, porque sabían que Jesucristo se entretenía mucho orando, ¿sí? Platicando con el Padre. Entonces ya ellos dijeron, bueno, pues vámonos y vámonos para Capernaum, ¿sí? Ellos conocían el lago de ahí, de Galilea y sabían, ¿sí? Sabían lo que era el estar en el lago, ¿sí? Pero también conocían que de repente ahí en el lago se venían fuertes tormentas de viento, ¿sí? Y hacían zozobrar las barcas. Y eso fue lo que les pasó, ¿sí? Fíjate, dice, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agotó muchísimo. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Imagínate con ese pues tormenta de aire, y ese aire tan impetuoso que manejaba, que movía tremendamente la barca, ¿sí? Que podía provocar que zozobrara, que podía provocar que se hundiera. Imagínate el miedo que los discípulos de Cristo tenían, ¿sí? Imagínate cómo querían. Ya Dios había tratado con ellos cuando Dios estaba dentro de la barca y ellos se espantaron mucho porque pensaban que iban a zozobrar y Jesús estaba durmiendo. Pero Jesús estaba al tanto de todo, a pesar de que estaba reposando, que estaba descansando. Ahora imagínate volver a ese mar de Galilea y de nuevo que se le venga ese torbellino, esa tormenta de viento y que nuevamente estén en peligro, ¿sí? Imagínate cómo nos sentiríamos nosotros, ¿sí? ¿Qué pensaríamos nosotros cuando estamos en esas tormentas tan peligrosas, en esas tribulaciones, en esas pruebas tan peligrosas, ¿sí? Que para nuestra fe son.
¿sí? Imagínate a quién acudiremos si tenemos ese miedo tan tremendo. ¿Con quién iríamos si tenemos ese miedo tan tremendo? ¿A quién le platicaríamos? ¿A quién le gritaríamos que nos ayude? ¿Sí? Fíjate, dicen que 6 kilómetros, de 5 a 6 kilómetros más o menos a distancia actual, era lo que ellos llevaban remando. Imagínate lo que les costó, lo fatigados que estaban por tratar de seguir remando a través del viento tan fuerte y tratar de seguir haciendo las cosas en sus fuerzas, ¿sí? Muchos de nosotros pasamos por ese momento, queremos pasar las pruebas, queremos pasar aquellas aflicciones que tenemos en nuestras fuerzas. No le pedimos a Dios ayuda, ¿sí? Y lo único que logramos es avanzar poco a poco, muy poco realmente, ¿sí? Lo único que logramos es fatigarnos en ese esfuerzo tan tremendo que queremos hacer. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar en esto? ¿Sí? Conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, conocemos al Espíritu Santo, pero queremos seguir llevando las cosas en nuestras fuerzas. Queremos seguir dependiendo de nuestra propia autodisciplina, de nuestro propio autoconocimiento. Queremos seguir pensando como nosotros pensamos. No dejamos que entre el pensamiento de Dios en nuestra mente. No dejamos que ese milagro tan tremendo que Dios hace entre a nuestra vida, ¿sí? En esas pruebas que pasamos, Dios ya tiene la respuesta. Ya nada más el asunto es que nosotros le preguntemos. En esas tribulaciones, Dios ya tiene la salida. Nada más el asunto es que nosotros dependamos de Dios para salir, ¿sí? Para salir de esa situación. Fíjate, desde el día de antier yo vengo estando en prueba, ¿sí? En prueba que para mí es el no tener dinero, el depender de Dios, el no gritarle a mis hermanos o decirles, ¿sabes qué? Ayúdame, sino el querer depender completamente de Dios. He andado yo en ese estira y afloja, porque te soy honesta. Yo quería ver la grandeza de Dios en este aspecto. Yo quería confirmar y afianzar más mi fe en Dios. Pero a la vez mi carne se defendía y mi pensamiento se defendía diciendo, pídele a Dios, pídele perdón a cada uno de tus hermanos que sabes que te van a ayudar, ¿sí? Pero a la vez te digo, estaba esa prueba entre mi espíritu y mi carne. Dios me mandó varias prédicas que le agradezco mucho que decían, ¿sí? Que poco a poco Dios te iba a cubrir. Me mandó también la prédica de los panes, de la multiplicación de los panes, lo escuché también en otra, a pesar de que nosotros lo tocamos, lo escuché en otra prédica, en otro comentario, que decía que Dios no te da todo de jalón, sino te lo va dando poco a poco para que realmente tú valores lo que tienes, ¿sí? Para que realmente tú veas lo que realmente tienes. Y me quedé y dije, bueno, Señor, no le voy a hablar a mis hermanos, voy a depender de ti. Y Dios fue cubriendo poco a poco. Tenía yo que salir a la hacienda, ¿sí? Y dije, bueno, ¿por qué no se dio que Dios me cubriera esa salida a la hacienda? ¿Por qué? Porque nosotros pagamos esa situación de la hacienda. Pero a mí me llamó la atención porque Dios cuando quiere me cubre todo. Cuando quiere que yo salga, me cubre todo. Entonces también mis hijas me decían, ¿sabes qué, mamá? Mejor espérate al otro mes,
por algo Dios no quiere. Si por algo no tenemos ahorita para cubrir el pasaje, para cubrir los gastos, ¿sí? Y cuando Dios te dice, cuando Dios abre las puertas y quiere darte la solución, Dios te manda todo, ¿sí? Y para mí era una prueba de voy, no voy. Si voy, voy en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque realmente todavía tenía yo que cubrir bastantes gastos, ¿sí? Y era también la fe de aquí estoy, espérense, todo en su tiempo. Y seguía mandándome esas señales de que espérate, ¿sí? No es momento, espérate. Y fíjate, yo decía, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Y me manda de YouTube, me manda un mensaje donde habla un médico internista que dice que nos tenemos que seguir cuidando a aquellos que tenemos solamente la primera dosis, que tenemos que esperar a que nos pongan la segunda dosis y pasen 21 días para que podamos realmente estar seguros de que tenemos esos anticuerpos que nos va a evitar que nos enfermemos gravemente. Sí. Entonces yo me quedé y dije, sí es cierto, Señor, me espero, me sigues mandando y mandando la situación de decir, espérate, no vayas, ¿sí? Y me acordé de una palabra que se había dicho la vez pasada que íbamos a ir a la hacienda. Y se me vino nuevamente a la mente y dije, ok, Señor, yo me espero, ¿sí? No es el momento aún. Dios sigue obrando y Dios sigue cubriendo todo aquello que necesitábamos. Y Dios sigue mostrando su gran misericordia por nosotros. El chiste es que hasta el día de hoy se han cubierto todos los gastos que se tenían que cubrir. Sí, gracias a Dios se han cubierto todos los gastos que hasta ahorita se tenían que cubrir. Entonces, tú te quedas viendo la grandeza de Dios porque dices, no corro, me espero, confío, no voy a hacer más de lo que Dios no quiere que haga. ¿Sí? Yo todo le dejo a Dios, que Dios me ayude, hasta aún en mis debilidades yo le pido a Dios que sea Dios quien me ayude, ¿no? En esos vientos fuertes, en esas pruebas tan fuertes, porque Dios nos pasa por pruebas de fe. Aunque nosotros decimos, es que lo puedo cubrir tan fácilmente, es que puedo hacer esto, es que puedo hacer aquello, ¿sí? Pero Dios te dice, espérate, ten confianza en mí, déjame ser Dios en tu vida. Y es cuando tú te maravillas las cosas que Dios hace, ¿sí? Sí es cierto, no te lo va a dar a manos llenas para que te vayas de Dios, no. Te va a ir cubriendo poco a poco todo aquello que tú necesitas. Fíjate, decía la prédica que Jesucristo sacaba un pan, lo partía, lo repartía. Le daba gracias a Dios, lo partía y lo repartía. Sacaba otro pan, le daba gracias a Dios, lo partía y lo repartía, ¿no? Se lo daba a sus discípulos para que lo entregaran. Entonces yo me quedé pensando, sí es cierto, Jesucristo no agarró y dijo, bueno, son tanta gente, ¡pum!, lo multiplico. No, fue pedazo a pedazo, poco a poco, igual con los pescados, poco a poco. Él no los hizo de golpe, como decimos nosotros, de golpe y porrazo, no. Los hizo poco a poco, fue partiendo, dando gracias y partiendo. Entonces Dios no te va a cubrir así de golpe y porrazo, valga, sí, de inmediato. No te va a cubrir porque necesita también ver qué tanta fe tienes tú, ¿sí? ¿Cuál es realmente tu confianza en Dios? Fíjate cómo Dios es tan maravilloso que dice también, dice,
cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca, por lo que se aterraron, ¿sí? Ellos no esperaban esa ayuda sobrenatural. Ellos no esperaban que Jesús fuera, porque pues lo consideraban que Jesús estaba orando en la cima de la montaña, de la loma, de ahí donde estaba, ¿sí? Fíjate, ellos no consideraron todo eso. Fíjate, dice que Jesús les dijo, díganle a todos que se sienten cuando multiplicó los panes, ¿sí? Y y ve Dios cómo esa multitud va a buscarlo, ¿sí? Entonces ahí Jesús ya cuando ve que lo quieren hacer rey se va. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban, estaban en una loma y Jesucristo se fue de ahí porque no quería, ¿sí? No quería que lo vieran como alguien que iba a satisfacer nada más su necesidad. Pero Jesucristo estaba al tanto de todo y ya sabía qué iba a hacer. Ahora imagínate, Jesucristo orando, los discípulos pensaban que estaba nada más orando, pero que no estaba al tanto de ellos. Pero Jesucristo estaba cuidándolos, estaba al tanto de ellos, ¿sí? A pesar que estuviera donde estuviera, sabía que sus discípulos estaban en peligro y fue, ¿sí? Fue caminando sobre el mar de Galilea, me imagino que cuando él puso su pie sobre las aguas, inmediatamente éstas se calmaron, ¿sí? Inmediatamente éstas se tranquilizaron. Ven venir a Jesucristo y se espantan. Dicen, ¿cómo? ¿Sí? Se espantan porque no esperaban que Jesucristo estuviera al tanto de ellos. Imagínate qué precioso, qué alegría, qué felicidad eso. ¿Sí? Recibir la ayuda cuando menos lo esperas. En el libro de Mateo menciona también que Pedro le dice a Jesús, déjame ir hacia ti, porque él quería caminar también en el agua. Y al principio, cuando tenía sus ojos fijos en Jesús, caminó sobre el agua Pedro. Pero cuando le falló la fe, cuando se le disminuyó la fe, que vio a su alrededor, ¿sí? Se estaba hundiendo y lo primero que hizo Pedro fue gritarle, ayúdame, ¿sí? Y Jesucristo le dijo que era un hombre de poca fe, pero que tenía, ¿sí? Que tenía la ayuda de él, ¿sí? Y regresaron a la barca. Imagínate la felicidad de los discípulos, ¿sí? Al ver regresar a Jesucristo a la barca con Pedro. Ellos le recibieron con gran alegría, ¿sí? Porque Jesucristo les dijo, no tengan miedo, aquí estoy yo. Yo estoy aquí con ustedes. No se apuren. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha dicho en su palabra, clama a mí que yo te responderé y te voy a enseñar cosas que ni te imaginas? ¿Sí? Pero lo que necesitamos es realmente creerle a Dios, creerle que Él puede hacer tantas y tantas cosas por nosotros. Dios está hablando a que tengamos fe. Puedes caminar sobre las aguas cuando tu fe está centrada en Cristo, tu mirada está centrada en Cristo. Ahorita se me vino también esa película de La Cabaña, cuando camina el actor que hace de Jesucristo, camina sobre el mar. Y otro que estaba en una barca y se estaba hundiendo. Es que esos son tus problemas. Te estás hundiendo por tu falta de fe, por tus problemas, por tus resentimientos, por todo lo que tú cargas.
ven a mí, pero pon tu vista fija en mí, solo en mí. Y este señor pudo salir de la barca, todo cambió y pudo hasta correr por encima del agua, ¿sí? De acuerdo a la película. Entonces, imagínate, nosotros podemos caminar en esa fe, poniendo los ojos siempre, siempre en Jesucristo, ¿sí? Y acordándonos cuando Él les dijo a sus discípulos, no tengan miedo, yo estoy aquí, ¿sí? Yo estoy con ustedes. Entonces, imagínate con qué alegría lo recibieron y con qué entusiasmo lo recibieron cuando lo vieron en la barca. ¿Sí? Jesucristo estaba al tanto de ellos, Jesucristo les ayudó, Jesucristo los sacó de la tribulación de la tormenta, Jesucristo estaba ahí con ellos, ¿sí? Estaban felices ellos, estaban alegres. Y todo lo que les había tardado en llegar a la mitad, en un momento ya estaban en su destino. Enseguida llegaron a su destino, o sea, no se tardaron, ¿sí? Otro milagro más de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros estamos ya con Jesús, las promesas no tardan. Si nosotros creemos realmente a Jesús, le creemos lo que Él está haciendo, las respuestas no tardan. Muchos de nosotros oramos, pedimos, decimos, y realmente Jesucristo nos dice, ¿en realidad quieres ser sano? Sí, realmente quieres ser sano. Sano en espíritu, sano en emociones, en tu alma, sanos en tu cuerpo. Nosotros se nos olvida que la sanidad que Dios nos da es cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Primero empieza con tu espíritu para fortalecerte en fe, para que tú creas en Él y tengas esa confianza plena que Dios puede hacer todo. Después te sana en tus emociones. ¿Qué es lo que no has estado dejando? ¿Sí? Que todavía guardas esas heridas, esos resentimientos, esa amargura, esa tristeza, esas cargas tan fuertes que traes, que solamente te desgastas, ¿sí? ¿Qué es, qué es lo que está pasando? Fíjate que había cierta situación que nosotros decíamos en la hacienda y en el grupo de alcohólicos anónimos, es que te llegas ¿cómo te diré?, a conformar tanto con tener un enfermo, como me pasó a mí que me llegué a tanto de estar enferma, ¿sí? Que llega el momento en que no quieres tú ser libre de esa enfermedad, porque si eres libre de la enfermedad, simple y sencillamente ya no vas a tener nada que hacer. Nosotros mucho tenía yo de juego de decir, es que si le entrego todo a Dios, todas mis naranjas, o sea, todos mis problemas, todas mis heridas, todas las situaciones que había pasado, todos mis pretextos, etcétera, decía yo, si le entrego todas mis naranjas, luego ¿qué vendo? O sea, si entrego todo eso, luego ¿con qué me quedo? ¿Con qué voy a poder llorar? ¿Con qué voy a poder angustiarme? ¿Con qué voy a poder sentirme mal? Etcétera. Es increíble, pero te acostumbras a esto. Igual así las personas que están cuidando enfermos. Cuando el enfermo se sana, la persona que la está cuidando no sabe qué hacer, porque tenía su vida completamente puesta en el enfermo. Y a veces nosotros mismos estamos complicando la sanidad de Dios. A veces nosotros mismos estamos orando en contra. Tú me vas a decir, ay, ¿cómo crees que estoy orando en contra de que se sane? Pregúntate a ti mismo, ¿realmente quieres tú que se sane?
¿Qué vas a hacer cuando esa persona no dependa de ti? Igual es con adicciones, iguales es con relaciones destructivas, etcétera. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer cuando esa persona ya no dependa de ti? ¿En quién vas a centrar tu vida? ¿Sí? Es increíble, pero yo te lo digo sinceramente. Ya pasé por los dos lados. Ya pasé por el hacerme cargo completamente de mi mami durante un tiempo. Sí, que Dios me permitió estar con ella. Y llegaba el momento que cuando mi papi se fue, porque también le ayudaba a mi papi a cuidar a mamá, cuando mi papi se fue ya no supe qué hacer. Me sentía, no sé, me sentía diferente. Dios en ese instante me abrió las puertas para que yo me pudiera operar de mis rodillas, sí, para que me pudieran poner esas prótesis, sí. Pero durante ese tiempo también dependía de mi hija y mi hija estaba siempre al tanto de mí. Pero fíjate que nos estábamos viendo hace poco ella y yo, que eso creó que nosotros nos encerráramos y no aceptáramos casi a nadie en nuestra vida, ¿sí? Hasta que empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a abrir nuestra casa, a que vinieran a vernos, ¿sí? A que entraran a nuestra vida, que empezamos nosotros a decir parte de nuestro historial, sí, parte de nuestra vida, lo que habíamos pasado, a compartir, a convivir, sí, dar parte de nuestra vida. Cuando empezó esto, fue muy diferente, nos dimos cuenta, mi hija y yo, de muchas cosas, ¿sí? Y es increíble, pero Dios cuando está contigo, te dice, ¿de qué te preocupas si yo estoy contigo? No tengas miedo. Y cuando ya Jesús está en tu barca, avanzas tremendamente. Lo que habías estado peleando en las tormentas, en las pruebas, en las tribulaciones, cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en tu barca, todo fluye de inmediato y llegas a donde Dios quiere que estés. Dios te quebranta, Dios te confronta, Dios te enseña, Dios te acepta lo que tú le estás entregando, porque Él no se va a llevar nada si tú no se lo entregas. No te va a ayudar si tú no le pides ayuda, porque Dios no le gusta. ¿Sí? Dios es un caballero que en el momento mismo que tú le pides ayuda, está ahí. Pero si no le pides ayuda, no te deja, ¿sí? Te deja que sigas viviendo en tu autosuficiencia. Y Dios no te ayuda. Solo hasta que tú le pides. Dios respeta mucho el libre albedrío, ¿sí? Jesucristo bien lo dijo, aquellos que creen en mí serán salvos, pero aquellos que no, solitos se condenan, ¿sí? Ahí está la salvación, ahí está la salida de la prueba, ahí está la salida de la tribulación. Si tú crees en mí y me llevas a tu balsa, a tu casa, a tu hogar, las cosas van a fluir, ¿sí? Pero muchos de nosotros no nos gusta que fluyan porque también aquello que estaba en lo oculto va a salir a la luz por el brillo de Jesús, por su luz tan hermosa que tiene Jesucristo. Cuando llega el Padre a casa, empieza a poner todo en orden. Y la luz tan grande que tiene Dios empieza a sacar todo lo que estaba en la oscuridad. Y a muchos no nos gusta esto. A muchos nos enoja, nos molesta, no queremos estar en ello. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿realmente quieres caminar sobre el agua? ¿Realmente quieres que Jesucristo vaya hacia tu vida? En esas pruebas, en esas tribulaciones, en esas tormentas donde sientes que tu barca se va a ir se va a hundir. ¿Realmente quieres que Cristo esté en tu vida?
Yo te invito que si dices sí, hables con Dios. Dile a Dios y pídele a Dios que esté en tu vida, que entre Él a tu vida, ¿sí? Que sea Él el que se manifieste en tu vida. Como tú quieras decirle, como tú quieras pedirle, ¿sí? Muchos, bueno, yo en lo personal luego a veces así con las personas grandes, se sabe en el credo y en el credo confiesan que Dios es nuestro Señor, ¿sí? Que creen en Él y lo creen de corazón, o sea, lo crees de corazón y lo confiesas por tu boca, ¿sí? A veces utilizo yo el credo cuando ellos no saben todavía pedirle a Dios y el entregarse completamente, pedirle a Dios que entre a su vida, ¿sí? Porque en la palabra dice, si tú crees en Jesucristo y lo confiesas, si tú crees en Jesucristo con tu corazón y lo confiesas con tu boca, eres salvo. No te pide más que creas con tu corazón y confieses que Jesucristo es tu Señor. ¿Sí? Así es que como tú quieras hablarle, si tú quieres que Jesucristo vaya a tu barca, invítalo. Dile que quieres que esté contigo, que si te hace falta fe, fortalezca tu fe. ¿Sí? Dile como Pedro, ayúdame, ¿sí? Ayúdame en lo que necesito. Jesucristo sabe qué necesitas, Dios Padre sabe lo que necesitas. El Espíritu Santo se mueve en la faz de las aguas, o sea, está al tanto también. Yo te invito a que hables con Dios, platiques con Dios, le digas a Dios lo que necesitas y vas a ver cómo viene mucha transformación en tu vida. Y acuérdate siempre de estas palabras que dijo Jesucristo a sus discípulos. No temas, yo estoy aquí. Te dejo con esas palabras que Jesucristo dijo y que se hagan realmente esa palabra de fortaleza en tu vida. Que cada vez que pases por pruebas, tengas tribulaciones, que cada vez que la tormenta quiera voltear tu barca, escuche a Jesucristo y que te diga, no temas, yo estoy aquí. Y tú con toda esa alegría, con toda esa felicidad como lo tuvieron los discípulos, hazlo entrar a tu barca y pídele y recíbelo en tu barca. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el día de mañana, si Dios así nos los permite, para hablar también sobre restauración, para hablar sobre testimonios de ese caminar, de esa transformación. Que Dios te guarde y te bendiga.